entrevista. Muy bien. Emilio, está de este lado. No necesitas micrófono, llega directo. Sí, tiene buena recepción. Ah, bueno, de hecho, perfecto. Tiene un poquito falso, pero estás muy bien, tienes Muy bien. una voz muy... Venga. Pues únicamente para datos de registro, tu nombre y dónde has trabajado. Mi nombre, yo soy Emilio Fernando Alonso Rubín. Nací en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 4 de julio de 1960. He trabajado en estaciones de radio, primeramente en la RCN de Iguala, mi pueblo. Posteriormente trabajé para la cervecería Moctezuma, narrando partidos de segunda y de tercera división en diferentes estaciones de radio, en Tulancingo, Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo, en Veracruz, en la Ciudad de México. Y posteriormente, a partir de 1981 hasta el 2006, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en XEAB, Canal 58. Emilio, cuéntame un poquito de cómo fueron tus inicios. Me sorprende mucho, bueno, había yo leído que estudiaste historia. Así es, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia de la universidad. A mí había dos cosas que me apasionaron siempre, la historia y el deporte. Entonces, cuando yo terminé la preparatoria en mi pueblo, estaba la gran duda, ¿no? ¿Qué iba a estudiar? Y en alguna ocasión, don Guillermo Soberón, que fue rector de la universidad, él es de mi pueblo, de Iguala, Guerrero. Estuvo en mi ciudad, en mi población, y lleva buena amistad mi señor padre con él de toda la vida. Se conocen desde que eran niños, y entonces le pidió un consejo y él amablemente accedió a platicar conmigo y me preguntó qué era lo que me gustaba. Yo dije que me gustaba el deporte y la historia. Y entonces me dijo, ¿por qué no estudias historia? Ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, el Colegio de Historia. Y le hice caso y me vine a estudiar a México en la Facultad de Filosofía y Letras, licenciatura en Historia. Pero para ese entonces, cuando yo llegué a México, tenía 17 años. En el 77 yo ya había salido de la preparatoria en ese entonces. Me vine a la universidad a los 17 años, pero empezaba ya a narrar partidos de tercera y segunda división los fines de semana. Y mi papá me dijo que yo podría seguir transmitiendo y trabajando, sí, pero que quería que le diera una carrera, ¿no? Entonces me dediqué a estudiar hasta que en el año de 1981 surgió la posibilidad de irme a vivir a Guadalajara para trabajar en Canal 58 narrando todos los partidos de fútbol de Guadalajara, que en ese tiempo tenían a las Chivas, al Atlas, a los Tecos y a la Universidad de Guadalajara en primera división y al Jalisco y al Tapatío en segunda división. Narrábamos 4 partidos por semana y entonces ahí fui agarrando mucho ritmo, mucha experiencia hasta que llegó la oportunidad de debutar en televisión el 18 de mayo de 1985 fue mi debut en un partido entre Universidad de Guadalajara contra Monterrey que transmitía a través de TV Azteca. De TV Azteca. Sí. Ahí todavía no era Imevisión. Todavía no, al contrario, ahí todavía no era TV Azteca, ahí era Canal 13. Canal 13 ¿no? Todavía, sí. Imevisión ya vino a ser posteriormente. Primero era Canal 13 nada más. Ok. Después Imevisión y ya después se convertiría en TV Azteca. Perfecto. Cuando trabajas en el canal del Estado... en el canal del Estado nunca trabajé. ¿Nunca trabajas en Imevisión? Bueno, claro, sí. Perdón, pensé que me decías en el Estado o algún Estado, entidad federativa, ¿no? Bueno, refiriéndome a Imevisión. Sí. ¿Qué tanta complicación encontraste? Desde luego no había tantos recursos. ¿Y qué tan difícil o qué tan sencillo te hizo por tu preparación realizar tu trabajo? Yo nunca lo sentí, nunca lo percibí, porque a nosotros nos indicaban que teníamos que ir a hacer una transmisión a una ciudad determinada y cuando tú llegabas ya estaba todo listo, ¿no? O sea, teníamos técnicos y tenemos técnicos muy capaces. Los técnicos mexicanos hacen una labor titánica, la verdad, y cuando yo llegaba ya estaba listo el micrófono, ya estaban listos los monitores, ya estaba listo todo lo que teníamos que hacer para hacer bien nuestro trabajo. No teníamos que preocuparnos por nada más que por prepararnos para el juego que nos había tocado y llevar material para hacer una buena transmisión. Todo lo demás corría por cuenta de ellos, ¿no? Entonces yo nunca sentí que hubiera falta de recursos. Es cierto que competíamos en ocasiones en desigualdad contra otras televisoras que tienen todo, pero aún así hacíamos muy buenas cosas y muy buenos trabajos. Has narrado Copas del Mundo, sí. Has narrado en Juegos Olímpicos, te has involucrado en diferentes tipos de deportes. ¿Qué ha sido lo más importante para poder realizar este trabajo? ¿Tu preparación, digamos, fuera de un ámbito universitario o bien lo que la universidad te aportó? Las dos cosas creo que fueron muy importantes en su momento. Yo fui un niño muy inquieto, en mi pueblo practiqué todos los deportes que se podían practicar en aquel tiempo, fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, y al llegar a México empecé a jugar también fútbol americano y béisbol. De hecho fui integrante de la selección de softball de la Universidad Nacional Autónoma de México, un
par de años, y también jugué fútbol americano representando a la universidad en el equipo de Cóndores. Y creo que todo eso me dio pues una experiencia deportiva que me ha servido, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria, y por supuesto lo que yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras me ayudó muchísimo. Yo recuerdo a un profesor, Eduardo Blanquel, que en paz descanse, un gran maestro que tuve en la universidad, que él nos decía: estudien, muchachos, pónganle mucha atención a esto y con dedicación, porque hagan lo que hagan en la vida les va a servir. Tuvo mucha razón el profesor Blanquel. Lo recuerdo con mucho cariño porque a mí en mis transmisiones me gusta meter cosas históricas, ¿no?, de la ciudad donde estamos o del país en el que nos encontramos, y esa preparación y ese estudio que tuve la fortuna de poder tener del 77 al 81 en la UNAM me ha servido bastante a lo largo de mi vida. Eres un tipo con personalidad, eres un gran personaje dentro del medio deportivo. ¿Cuál sientes que ha sido tu legado en todos estos años? ¿Qué le has dejado? Bueno, yo creo que he dejado una muestra de amor por este trabajo. A mí me encanta mi trabajo y para mí cada juego, cada transmisión que hago es muy importante. En alguna ocasión mi padre, que ha sido mi maestro, Fernando Alonso, que también es cronista deportivo, me comentaba que había que poner interés e intensidad en todos y cada uno de los partidos que te tocara transmitir, fuera de segunda, de tercera, de primera división o fútbol amateur. Dice, por respeto a los que están haciendo su esfuerzo en el campo y por respeto a los oyentes. Tú nunca sabes si te va a estar escuchando una persona o 1 millón de personas, entonces hay que hacerlo de la mejor manera siempre, y eso trato de hacer partido a partido. Es un consejo que he seguido al pie de la letra. Me encanta mi trabajo, además lo disfruto mucho. Cuando estoy sentado frente a una cabina de transmisión, en un micrófono y transmitiendo un partido de fútbol o del deporte que sea, lo disfruto, lo gozo y trato de transmitir ese gozo y ese gusto a la gente que me está escuchando o viendo. Ahora que tocas ese amor a la profesión, me gustaría que me dijeras, arrancando de dónde sacas la frase y qué tan importante ha sido tu eslogan dentro de sí. Bueno, esa situación se da en un partido antes en el fútbol mexicano. Se jugaban todos los partidos de la última jornada a la misma hora, y entonces en esa ocasión me tocó ir a Morelia, lo recuerdo muy bien, a transmitir un partido de Monarcas contra León, que ya no se jugaba nada en ese partido, ni para descender ni para calificar, y el primer tiempo la verdad había sido muy aburrido, con poco interés de parte de los futbolistas. Era el último juego de la campaña, te digo, ya no peleaban ni para calificar ni para mantener la categoría. El juego había sido aburrido y mi compañero de transmisión, honestamente, lo había hecho más aburrido todavía, ¿no?, remarcando los errores que se presentaban. Yo recuerdo que al medio tiempo le dije, ¿me dejas comentarte algo? Nosotros vivimos de esto, también es parte de nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo atractivo para la gente. Si el juego no da, pues hay que dar una serie de datos, ¿no? O sea, tantas cosas que podemos hablar de estadística, de cosas de la ciudad. Lo que yo trato de hacer, ¿no?, de meter cosas históricas que puedan ser interesantes. Y dije, ¿qué hago para que la gente no le cambie o le apague, no? Entonces dije, tengo que hacer algo para al empezar el segundo tiempo captar la atención de la gente, y se me ocurrió y aquí estamos arrancando la segunda mitad, y me di cuenta que había pegado. Yo entré al emitir esa frase, ese grito, yo entré con mucha enjundia y con mucha entrega y con mucha pasión narrando el segundo tiempo, y un juego que había sido realmente malo, terminamos haciéndolo bueno, la verdad. Y me di cuenta que a la gente le había gustado. Cuando al regresar a Guadalajara, yo viví en Guadalajara, Jalisco en ese tiempo, niños en la calle cuando yo pasaba me gritaban, aquí estamos arrancando. Pues yo volteaba y me sonreía, ¿verdad? Decía, mira, pegó esta frase. Y te comento que hubo compañeros e inclusive jefes míos que me llegaron a decir que no lo hiciera porque no estábamos en el hipódromo. Y claro que no estamos en el hipódromo, yo sé que estoy en un campo de juego, pero ¿qué tiene? Estamos arrancando el segundo tiempo o el partido, ¿no? Y lo dejé, y lo hago ahora porque cuando no lo hago, la gente me lo reclama, de verdad, ¿eh? He encontrado a personas, te lo digo en serio, que me han dicho, hoy no dijo arrancando, ¿por qué? Ha habido personas en serio que me han dicho que ven un partido de fútbol cuando saben que yo lo voy a narrar y esperan el momento del que va a empezar el partido o mi narración, si me toca el segundo tiempo, para escuchar el arrancando, y que ellos sienten una identificación con esa frase, ¿no? Quizás sientan lo mismo que yo, que va a ser algo bueno, que va a ser algo positivo, que nos vamos a divertir, ¿no? Muy bien. Emilio, la familia, ¿qué tan complicado? Sabemos que esta profesión, tú me decías, un día estás en Guadalajara, otro día estás en Morelia, otro día estás en Ciudad Neza.
¿Cómo has logrado combinar o cuáles han sido los problemas que has enfrentado familiarmente? Bueno, afortunadamente tengo la dicha, la fortuna de estar casado con una mujer muy inteligente, Patricia Pineda, mi esposa. Nos conocemos desde niños, somos del mismo pueblo. Ella sabe que esto ha sido mi vida, comparte mi afición, me acompaña a la mayoría de los partidos a que vamos, entonces convivimos mucho. En ese sentido he tenido su comprensión total y absoluta, no he tenido ningún problema, pero sí es una carrera muy sacrificada. Para un cronista deportivo de repente no hay domingos, no hay días festivos, no hay eventos importantes. Yo he dejado de ir a bodas de amigos muy queridos porque me tocó trabajar y no puedo decir, saben que hoy no puedo ir a transmitir porque se casa mi amigo de la infancia, ¿verdad? Lo bueno. O sea, pero te da muchas más satisfacciones que disgustos, la verdad. Un problema, creo yo, una situación del destino, la vida cambia. ¿Qué pasó en el momento de que te da el derrame? ¿Cómo cambia todo tu entorno laboral? ¿Cómo lo enfrentaste? Bueno, ahí también yo tuve la fortuna de trabajar para una gran empresa que es Televisión Azteca, del Grupo Salinas, y he tenido todo el apoyo de la gente de Televisión Azteca. Cuando a mí me da el derrame cerebral, yo había transmitido un día antes de que me diera el derrame la final Tecos América en Zapopan, y me vengo a México porque me tocaba estar el fin de semana en Deporte TV, un programa que pasaba los domingos por la tarde con José Ramón Fernández, y me da el derrame cerebral aquí. Al momento que me da el derrame, pues, lógicamente Pati estaba conmigo, ella avisa a la gente de TV Azteca lo que estaba pasando, y llega José Ramón con varios de mis compañeros para ver cómo estaba mi situación de salud. Al darse cuenta que era delicada, que era complicada, José Ramón habla con la gente de TV Azteca, con don Ricardo Salinas Pliego en este caso, y él gira instrucciones para que mi familia estuviera tranquila, en este caso mi esposa, que estuviera tranquila, que ellos se iban a hacer cargo de todos los gastos y que me iban a apoyar hasta que yo pudiera volver a trabajar. Entonces, cuando yo estuve en coma 2 veces, la primera vez después de la operación, que fue una operación pues muy complicada, muy larga, yo llegué con una presión elevadísima. Tenía 280, 170 de presión arterial. Estuve a punto de morir en el camino cuando me llevaron al hospital, ¿verdad? Hubo un momento, porque yo recuerdo perfectamente todo, no podía hablar, porque una persona cuando tiene un derrame cerebral ya no te puedes comunicar, hablas pero no se te entiende, no hablas con claridad, o tratas de hablar pero haces así, o sea, no puedes hablar bien. Entonces mi esposa tomó la determinación de llevarme al hospital y a la hora 15 que me había dado el derrame ya me estaban operando. Fue una operación que duró 6 horas. El doctor Mario Alonso Vanegas, que fue el neurocirujano que me operó, me dijo que 2 factores habían sido fundamentales para salvar la vida. Uno, la rapidez con que reaccionó Patricia para llevarme al hospital, porque una persona que sufre un derrame cerebral tiene un rango crítico de 5 horas para recibir una atención especializada para quedar con las menores secuelas posibles, ¿no? Siempre quedas con alguna secuela. Yo, por ejemplo, tengo una hemiparesia lateral izquierda, ¿verdad? Que no puedo hacer esto con los dedos de la mano izquierda, pero ya puedo mover mi brazo, puedo caminar, he recuperado gran parte del habla que al principio la había perdido. Y entonces cuando yo me recupero y recobro la conciencia, me entero de las cosas que me había pasado. Mi esposa se metió mucho a buscar información para decirme qué es lo que me había sucedido y lo que íbamos a sufrir y batallar para recuperarnos, pero que lo podíamos hacer si poníamos todo de nuestra parte, ¿no? Así lo hicimos afortunadamente y aquí estamos. Pero sí cambió, por supuesto que cambió el entorno laboral, porque yo estuve prácticamente 6 meses sin poder trabajar, ¿no? Entre hospitales y rehabilitación, pasaron 6 meses para que yo pudiera volver, pero siempre contando con el gran apoyo, te digo, de don Ricardo Salinas Pliego, ¿no? El dueño del Grupo Salinas y de TV Azteca, que se ha portado conmigo de manera extraordinaria. Yo estoy muy agradecido con él, y como yo le dije en una ocasión que tuve la oportunidad de agradecerle personalmente, la única manera en que yo le puedo retribuir todo lo que han hecho por mí es haciendo mi trabajo. Por eso me preocupé por recuperarme bien y por estar. José Ramón me dijo que me necesitaba para el Mundial de Alemania en el 2006. Fue unos meses después de que me había dado el derrame. Yo, de hecho, en una ocasión hablé con José Ramón y le dije que yo no quería ir a Alemania porque yo estaba en silla de ruedas, no me sentía bien. Y él me dijo que aquí no me necesitaba, que él me necesitaba allá. Al tiempo entendí que fue una forma de motivarme para que yo pusiera más esfuerzo y más enjundia y me recuperara bien para poder ir al Mundial, y efectivamente así lo hicimos. Todavía fui en silla de ruedas, pero ya hablando perfectamente como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Claro, ya totalmente recuperado. Totalmente recuperado en ese sentido, sí.
has enfrentado muchos problemas, me platicaste las buenas, me platicaste las muy malas y de todas te has repuesto. ¿Qué consejo tú le darías a jóvenes universitarios que comienzan un camino dentro del periodismo? ¿Cómo tienen que entrar? Pues con mucha dedicación. Si entran, espero que no sea como pasó en un tiempo que esta carrera se puso de moda y todo el mundo quería salir en la televisión o hablar por la radio, ¿verdad? Y muchas personas entraron de esta forma y no duran, no tienen durabilidad porque no les gusta, porque no es su pasión, porque no es su vocación. Para estar aquí, esta es una forma de vida, o sea, ser periodista deportivo, cronista deportivo es una forma de vida y así lo tenemos que entender y hay que entrar de lleno, ¿no? A tratar de ser siempre el mejor y las mejores cosas en beneficio de la persona que te está escuchando o viendo, ¿no? Si es por televisión, ¿no? O leyendo si es que estás en la prensa escrita, que también es otra de las ramas del periodismo deportivo muy bonita y en la cual he tenido oportunidad de trabajar. Pero si van a entrar a esto, que sea por vocación, no como una forma de ganarse unos pesos y si no te gusta te vas a aburrir a la hora de estar narrando un partido de fútbol y vas a aburrir a los que te estén escuchando, ¿no? Y prepararte de la mejor manera, o sea, leer mucho, preguntar cuando tengas dudas, eso es una buena forma de adquirir conocimientos, ¿no? Que no te dé pena preguntar, que no te dé pena consultar a gente que ha tenido más tiempo en este negocio que uno, porque tenemos de repente la falsa idea de que si yo pregunto van a pensar que no sé. Yo creo que mientras más preguntes, más cosas vas a aprender. Yo soy muy preguntón hasta la fecha. Les pregunto a veces a las personas que me saludan y tu nombre de qué origen es o tu apellido de qué origen es, porque me gusta saber, o sea, me gusta estar enterado y saber para dar una mejor información. Pero el principal consejo que yo les podría dar a la gente que se quiera dedicar a esto es que realmente sea una vocación, no una moda, no un hecho del snuff ese de que yo salgo en televisión o que trabajo en el radio. Eso no sirve para nada, hombre, la fama es efímera. Hoy estás, mañana no estás y mira que yo lo sé perfectamente eso, ¿no? Claro. Hoy puedes estar aquí, mañana no puedes estar. En cambio, si tú hiciste en la vida lo que te gusta y lo hiciste bien, pues qué maravilla, cuando te vayas te irás muy satisfecho. Y ya que hablas precisamente de ese momento donde uno tiene que trascender y irse a otro lugar, Emilio Fernando Alonso, ¿cómo le gustaría ser recordado? Como una persona auténtica, como una persona original, entregada, seria, decente, de buenos sentimientos, con valores, muy derecho y que siempre dijo lo que pensó y que siempre su opinión fue encaminada a no lastimar a nadie. Porque hay formas de decir las cosas, de los consejos que me dio mi padre también fue que uno puede hacer una crítica, pero si la haces con bases, lo puedes dejar contento, ¿no? O le puede hasta servir y no atacar por atacar. Hay que tener en cuenta que detrás de cada personaje, en este caso a mí que me toca hablar de deportistas, hay una familia, hay unos padres, hay una esposa, hay unos hijos, hay unos hermanos, y ellos son los que sufren más que el propio actor de la crítica o el propio receptor de la crítica, ¿no? Entonces, ser muy cuidadoso con los juicios que podamos emitir y siempre tratando de tener los elementos suficientes para, o sea, yo no puedo entender que alguien hable de alguna cosa que no conoce, ¿no? Que alguien haga una crítica de fútbol y en su vida le ha pegado una pelota o en su vida se ha puesto un pantaloncillo o una casaca o unos zapatos de fútbol para batear un balón, que se dan casos. Claro, ¿no? Claro, desde luego. Bueno, Emilio Fernando, yo te agradezco mucho al habernos regalado estos minutos. Gracias, Raimundo, muy amable. Ha sido muy productivo